Muchas gracias a la gente de ICANE nuevamente. Bueno, gracias a todos de vuelta por estar acá, por escucharnos. Y hoy vamos a estar conversando sobre la automatización hiperinteligente, el futuro de la empresa autónoma. Me van a estar acompañando también en esta ponencia nuevamente Claudia Di Rienzo, Sales Director de S6C Blue Prism, y por otro lado Carlos Chicharro, también Sales Director de S6C Blue Prism, y quien les habla, Eric Schubach, Chief Visionary Officer de Control 365. Como agenda tenemos 5 puntos principalmente. El primero se basa en lo que llamamos contexto, es decir, los desafíos bajo los cuales se van a enfrentar las distintas compañías a la hora de implementar esta nueva automatización hiperinteligente. Ya no hablamos del RPA de manera básica. Por otro lado, luego de los desafíos, vamos a estar viendo 2 maneras o caminos que están llevando las compañías o que llevaban a veces las compañías para poder implementar esta automatización. Una forma, a nuestro criterio, tal vez más anticuada o incorrecta, otra forma más exponencial. Y vamos a estar viendo más adelante también un Industry Experience, donde vamos a ver los challenges, es decir, desafíos de 2 industrias particulares. Por un lado, Financial Services, y vamos a ver también casos de éxito con Claudia Di Rienzo, y vamos a estar también viendo otra de las industrias, Oil and Gas and Utilities, con Carlos Chicharro. También veremos desafíos y también algunos de los casos de éxito más interesantes. Por último, Carlos va a estar presentando la nueva visión de Blue Prism, cuál es el estado actual de la compañía luego de la compra de S6C, los productos, el ecosistema, y por último, cuál es la visión de Blue Prism hacia el futuro. Bueno, como primera medida tenemos el contexto. Respecto a los desafíos, estos son los 4, hay 2 desafíos más que a mí me hubiera gustado incluir. Uno que es el gobierno digital. Una vez que uno quiere implementar este tipo de prácticas, sea RPA o cualquier otra, de manera exponencial y tecnológicamente hablando, uno necesita tener un gobierno digital. Y por otro lado, la parte de ciberseguridad que no están incluidas, pero que las van a ver igual en los desafíos de las distintas industrias. Hay 4 pilares para mí. Por un lado, lo que implica la explosión de iniciativas que está habiendo en las compañías, tengan o no tengan RPA, los usuarios lo están necesitando. Incluso se está armando este Shadow IT donde los usuarios empiezan a automatizar sus propias tareas porque necesitan necesariamente ser más productivos. Es decir, las compañías necesitan hacer más con menos. Esa es la política. Entonces, esto puede ser realmente un gran desafío cuando esto empiece a impregnarse en el resto de la compañía, cómo manejar esta explosión de iniciativas, ¿no? Por otro lado, tenemos la convergencia tecnológica. Cuando hablamos de automatización hiperinteligente, ya no hablamos solo de RPA, hablamos de la RPA conectada con inteligencia artificial, conectada con machine learning, conectada con chatbots, conectada con IDP, con OCR. Necesitamos poder hacer converger todas esas tecnologías y eso obviamente es otra de las complejidades y es otro de los desafíos que tenemos. Por otro lado, la escalación, es decir, cuando decimos de escalar, no hablamos de tener 10 o 20 procesos automatizados, sino que hablamos de tener miles, cientos de procesos automatizados, pero además que agreguen valor. No solamente, vamos a ver más adelante, no solamente que devuelvan horas al negocio, no solamente hablamos de FTE, eso realmente es más del pasado. Ahora tenemos que ver cómo hacemos más con menos, cómo mejoramos nuestros productos, cómo mejoramos nuestros servicios. Y eso realmente puede ser una complejidad. En general, en las compañías hay RPA, pero hay pilotos, pequeños pilotos, 10, 20, 30 procesos, un par de robots, pero en general no pueden llegar a escalar. Y por otro lado, el change management. Esta parte yo creo que es la más olvidada en este tipo de implementaciones. En general, uno contrata empresas tecnológicas, expertas en tecnología, pero nos olvidamos del cambio. Y tenemos que entender que las compañías vienen también de otros mundos, de otros niveles, gente tiene historias y tenemos cambios. Acá la gente puede tener miedo, necesitamos generar nuevos roles dentro de la compañía, cambian algunos flujos de trabajo y tenemos que poder manejar ese cambio. Esto también obviamente tiene que ver con el gobierno digital. Ahora bien, sabiendo estos desafíos, hay 2 maneras en las cuales hemos visto, incluso con la gente de Blue Prism, que la gente o que las compañías se están implementando para llegar a este RPA o automatización hiperinteligente. El primer enfoque, el más anticuado, es Start Small and Dream Big. Y esto tiene que ver porque en general comienzan con pequeños pasos, ¿no? Y después sueñan en grande. Dicen, ok, vamos a llegar a ser los número 1, vamos a llegar a facturar 10 veces más, pero empiezo pequeño, empiezo automatizando un Excel, empiezo automatizando una tarea rutinaria porque necesito ganar rápido. Pero esto trae varios problemas. Por un lado, lo más central de todo es que en general este tipo de iniciativas se basan en automatizar procesos aislados. Es decir, esto no tiene una convergencia. Esto lo que genera además es complejidad digital
y además es un enfoque técnico y centrado en costos, y ni hablar de la deuda técnica. Esto además genera silos, ¿no? Es decir, hay tres problemas básicos que tiene este enfoque. Por un lado, genera silos de automatización. Tenemos distintas áreas en la compañía, marketing, finanzas, que empiezan a usar sus propios RPA, ¿no? Con distintas tecnologías, con distintos enfoques. Esto lo que hace además es que esto no esté concentrado, que no haya un solo hogar, una sola casa, un centro de excelencia, como se le suele llamar, donde se define la metodología, las prácticas, la forma en la cual hacer las cosas siempre de la misma manera y siempre en el mismo lugar. Tampoco permite la reutilización de componentes, que es lo que además después va a permitir que escale estas iniciativas de automatización. Por otro lado, en general, por hacer las cosas rápido, las unidades de negocio dicen, bueno, ok, empezamos con esta tecnología, ¿y cuál elegimos? La más rápida, la más barata, la más simple. Y eso también es un error, porque no necesariamente es la mejor tecnología, esa la que tenemos que utilizar. Y por último, realmente es un enfoque súper a corto plazo, porque acá tenemos un tema. Si bien reparamos las ineficiencias a corto plazo, estamos evitando de alguna manera las grandes inversiones que tenemos que hacer en tecnología para modernizar la compañía. Entonces, este es uno de los enfoques que venimos viendo, que algunas compañías tienen, tal vez un poco más en pasado, como comenzaban anteriormente en la época de un 2017, 2018, estaba bien arrancar así. Ahora, la realidad es que hay un nuevo enfoque que se llama Think Big, Start Small, Win Quick and Scale Fast. Y esto tiene que ver con, primero pienso y planifico. Vimos, por ejemplo, hoy el caso del Founds, de empezar a planificar, de empezar a medir desde el inicio, de hacer foco en el testing, empezar a caminar despacio. Obviamente tenemos que empezar a agarrar casos pequeños para empezar a ganar rápido, pero igual tenemos que pensar, tenemos que tener una planificación, tenemos que tener una metodología, una buena base, como dijo Juanpe. Por otro lado, escalar rápido. Si no escalamos rápido nos quedamos, perdemos competitividad del mercado. Ya no se trata de dar servicio a la compañía, se trata de transformar a la compañía. Y acá tenemos tres desafíos. Por un lado, la convergencia tecnológica que vuelve a aparecer, otra vez RPA, DPA, OCR, NLP, inteligencia artificial. Tenemos este desafío de poder entrelazar y fusionarlas en un solo lugar. Esto también incluye la orquestación de procesos, ya empieza a aparecer, ya BPM no es un área aparte, BPM tiene que estar también centralizado, también agentes de inteligencia artificial o de Process Intelligence, Task Mining. Y por último, tenemos que realmente generar un diferencial digital. Tenemos que realmente empezar a pensar no en FTEs, no en devolución de horas al negocio, sino en cómo transformamos nuestros productos, nuestros servicios, nuestras operaciones y cómo trabajan los trabajadores digitales con los humanos al unísono. Si los dos tienen que trabajar al mismo nivel y tienen que trabajar de la mano. Y obviamente siempre, y esto lo van a ver también en nuestros casos de éxito dentro de Control, siempre con resultados. Tenemos que medir todo, siempre midiendo. Es decir, cuál es el outcome. Y el outcome no puede ser solamente cuántos procesos automaticé, cuántas horas devolví al negocio, ni cuántos FTE me ahorré. Tiene que ser, si doy 10.000 préstamos por mes, tengo que vender 40.000. Si tenía de costo $100 millones, ahora tengo que poder bajarlo a $20 millones. Esos son realmente los resultados más interesantes. Y ahí es donde RPA ya no necesitas tener un retorno de inversión, porque RPA pasa a ser un generador de dinero, un generador de riqueza dentro de la compañía. Por otro lado, ¿cómo hacemos para abrazar esta automatización hiperinteligente? Por un lado, tenemos la generación de data en tiempo real a través de Data Fabric. Ahora van a ver algunos indicadores, yo no los voy a ir nombrando, pero los pueden leer, que realmente son impactantes, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de eficiencia, piensen que si nosotros aumentamos 4x nuestra eficiencia implementando esto, ¿qué pasa si no lo hacemos? Es decir, hoy ya no se trata de estar adelante, hoy se trata de sobrevivir como compañías. Aparecen estos nativos digitales que no pueden sacar del negocio de un día para el otro. Por otro lado, Cyber Security Mesh, que es toda esta parte de poder administrar las amenazas y las oportunidades de ciberseguridad. Vimos compañías que con determinadas amenazas o ransomware, por ejemplo, que han tenido, que he sabido de distintas compañías, han perdido el 20% de la base de sus clientes por una amenaza de ciberseguridad. Esto tenemos que aprender a poder gestionarlo. Por otro lado, otro de los desafíos va a ser cómo transmitir información confidencial y cuidar la privacidad de todos nuestros datos a través de la fuerza de trabajo digital. También empezar a pensar a las aplicaciones que tenemos que hacer de negocio, es decir, las soluciones que tenemos que hacer de negocio, para no llamarlas solo aplicaciones, ya empezar a pensarlas nativas que nazcan en la nube. Porque si no nacen en la nube y no están en la nube, estuvimos charlando justo hace poco recién, no podemos generar la RPA conectada.
Si nosotros no vivimos en la nube, no podemos consumir todos esos servicios. Es decir, tener RPA de manera on-premise, no sirve para nada. Necesitamos poder integrarlo dentro de la nube. Por otro lado, toda esta nuevo mantra de API First o API Only, esto también es muy importante, hablábamos también de eso hoy en una de las charlas, cómo empezar a pensar las aplicaciones como un rompecabezas. Nosotros tenemos que poder reaccionar rápidamente al mercado, a los cambios regulatorios, a las competencias que nos aparecen. No nos sirve tener que desarrollar de cero, tenemos que tener ese rompecabezas, generar distintas partes, poder componerlas y poder descomponerlas, e incluso armar productos o reproductos dentro de esa misma construcción. Algo que aparece también interesante y nuevo, pero que Blue Prism también lo tiene, Decision Intelligence. Empezar a contar con estas herramientas de Machine Learning para poder delegar decisiones de bajo riesgo a estos robots y dejar de contar con usuarios que estén en el mismo, en el flow, digamos, de RPA. Por otro lado, también una demanda que están teniendo los usuarios, y esto le pega al Customer Experience, es el tema de generar todo este contexto, esta experiencia contextual, tanto a usuarios, clientes, empleados, partners, socios. Hay muchos clientes, muchas compañías que ya están trabajando en esto, ¿no? De tener una misma compañía para todos. No importa la geografía, no importa la aplicación de donde te conectes, vos tenés que tener la misma experiencia. Y por último, obviamente, vuelve a aparecer la experiencia unificada o el Total Experience, como también se llama. Entonces, habiendo mostrado todo esto, ahora Claudia va a comentar, o si nos puedes comentar, Claudia, un poco de los challenges, los desafíos de la industria financiera, lo que estuvieron viendo con los clientes en ese 6C Blue Prism. Gracias, Eric. Sí, efectivamente, el área financiera es uno de los sectores más regulados que hay, también el telco, por supuesto, el área de salud, pero el área financiera siempre tiene el reto principal, que es estar compliant con toda la regulación, y además estos cambios a veces suceden de una forma rápida y pues la entidad financiera no tiene otra más que responder, ¿no? Luego veremos un caso de éxito de un cliente y cómo, gracias a la automatización, pudo responder a estos cambios. Luego tenemos el reto de la innovación y la competición, y aquí siempre es lo que vemos en nuestros clientes, lo que nos dicen los estudios, es que el balance, el equilibrio entre la resiliencia operativa y estar al día y estar allí innovando continuamente es difícil para la entidad financiera, ¿no? Todo lo que sea tocar el core bancario, siempre te miran todos los clientes y dicen, no, puedes tocar el bancario, evidentemente todo tiene que funcionar, tienes que avanzar, pero dejando un core bancario sólido y que funcione y que sea fiable, ¿no? Y además aquí en la parte de innovación y competición siempre tienen las entidades financieras, digamos, más tradicionales, tienen una competencia un poco, no ideal, sino no tienen la ventaja si lo comparamos con la fintech. La fintech pues, no tienen ese mismo nivel de regulación, son más ágiles, más pequeñas, más modernas, y para ellos es mucho más fácil innovar, ¿no? Luego, la tendencia de Open Banking y Digital Payment, por supuesto Digital Payment es lo que ahora funciona y estamos todos acostumbrados, pero esto significa pues, una apertura, interoperabilidad de sistemas, y todo esto, por supuesto, también significa un reto para las entidades financieras, ¿no? Tocando también un poco, como antes, el tema de core bancario, la seguridad, los datos, es complicado, ¿no? Y finalmente, la parte de Customer Experience, ¿no? Estaba viendo un estudio que es muy curioso porque ponía que aunque por supuesto, todos los bancos modernos ya son omnicanales, son digitales, se dirigen a los usuarios, a los clientes de todas las maneras digitales posibles. Aún así, un 30% sigue estando descontento porque no consiguen el balance entre quiero una atención digital y ágil, pero también quiero que estés presente cuando te necesite. Cuando necesite un consejo, cuando necesite una orientación de qué hacer con mi inversión o qué hacer en este momento. Entonces, el Customer Experience siempre va a ser un reto para los bancos, ¿no? Por eso es que nunca, afortunadamente para nosotros, porque tienen que seguir innovando y comprando, pero que nunca van a poder estar satisfechos y tranquilos, ¿no? Y para ilustrar un poco de eso, si pones el otro slide, por favor. Claro. Hay veces que no podemos compartir los datos de algunos clientes, pero sí podemos, o sea, no podemos decir quién es el cliente, pero sí los datos, o podemos decir quién es el cliente, pero no los datos. Entonces, tenemos varios casos que compartir con vosotros, porque yo creo, lo hablamos antes en la charla con Allfunds, que lo más interesante es verlo en números, ¿no? La verdad es que la automatización dicen que se vende fácil, yo creo que no es así, pero
porque es verdad que los números son evidentes, ¿no? Y yo quería contar, por ejemplo, hablando del caso de regulación, de los cambios regulatorios, un banco muy conocido en Colombia, por ejemplo, en verano hubo un cambio regulatorio y es que el gobierno decidió que podía haber una vacación de la hipoteca, ¿no? Ojalá lo hicieran aquí también. Y significaba que durante 3 meses los clientes de cualquier banco podían pedir no pagar hipoteca durante 3 meses. Entonces, eso significó que esta entidad financiera tuvo que en 3 meses, bueno, 3 meses no, porque era durante 3 meses la aplicación de este servicio, pero el tiempo de actuar, pues tuvieron como 2 semanas, ¿no? Entonces tuvieron que rápidamente poner, es un cliente ya nuestro y ya estaba muy puesto, digamos, tiene una buena práctica de automatización, pero en esas 2 semanas, 2 o 3 semanas tuvo que ponerse al día, poner el robot a funcionar, o sea, evidentemente no le hubiera dado tiempo a contratar a la gente, formarla, etcétera, aparte del coste que eso significaría, y atender, porque además es una incertidumbre, o sea, no sabes cuántas personas van a pedir esta vacación de la hipoteca. Y bueno, afortunadamente salió todo bien, pudieron responder a todas estas solicitudes de vacaciones de hipoteca y muy bien, ¿no? Pero esto es uno de los ejemplos que a mí me gusta, porque además lo viví en verano, o sea, ayudando a mi cliente, de cómo el reto de las entidades financieras, de nuevo, es responder rápidamente a estos casos, ¿no? Y hay otros casos que tú conoces. Sí, totalmente. Sí, totalmente, sí, fui partícipe. Tenemos el de Mutual Funds, lo mismo, cambio regulatorio. Esto es un país muy conocido, un estado muy conocido, en el cual tuvieron un reperfilamiento de deuda de 100.000 millones de dólares. El tema es que esto lo deciden un jueves, porque encima yo estaba sentado en un restaurante, me acuerdo, y tenía cerca al ministro de Economía, entonces lo deciden un jueves a las 11, 12 de la noche, cuando nadie ya podía hacer nada. El viernes a las 10 de la mañana anuncian esto, y el lunes todos los bancos y todas las entidades financieras de ese país tenían que cumplir con esa reglamentación, si no, no podían abrir las sucursales, y además de no poder abrir las sucursales, no podían comercializar con comercio exterior. Entonces, básicamente, tu negocio estaba acabado. Y si abrías, ibas a ser multado, que fue lo que le pasó a la mayoría de los bancos. Bueno, este banco dijo, bueno, a ver, ¿cómo hago para cambiar esto? Hicieron el cálculo, necesitaban al menos 40 personas, y en realidad en 3 turnos distintos, con lo cual estamos hablando de 120 personas, básicamente. 40 personas y en tan solo 3 días tenían que hacer todos estos cambios regulatorios. Las personas obviamente tenían que estar entrenadas, tenían que tener conocimiento, tenían que tener ganas de trabajar 24 horas o todo el fin de semana, encima era un fin de semana largo. Y básicamente ahí con la tecnología de Blue Prism y obviamente con una buena metodología, una buena base, todo lo que fui comentando antes, porque si no, no puedes reaccionar. Acá está un poco que tiene que ver con la reacción, ¿no? Es decir, yo tengo que poder reaccionar rápido. Para reaccionar rápido tengo que haber hecho bien las cosas antes, tengo que tener todo esto en componentes para poder armar y desarmar. Entonces, tan solo 3 días de trabajo, 40 trabajadores digitales de Blue Prism, durante 3 días seguidos sin descanso, pudieron cumplir y cambiar todos estos procesos justamente para poder cumplir con las regulaciones. Cuestión, este fue el único banco de ese país que pudo abrir las sucursales en Argentina y fue el único banco de ese país que pudo también transaccionar con comercio exterior. Imagínense lo que implica eso en imagen de marca. ¿Cuánto vale eso? Calculemos el ROI de este caso. No lo podemos calcular en horas de vueltas al negocio, digamos, por más que son un montón. Pero, digamos, acá no tiene sentido eso. Y ni hablar de la cantidad de dinero que pudieron seguir trabajando, ¿no? Por otro lado, tenemos el de Debt Management. Este también es importante porque este tiene que ver con una, como le llamamos nosotros, la secuela, ¿no? Es decir, en COVID se dieron un montón de préstamos que se dieron en todo el mundo. Obviamente, préstamos que los bancos no le darían a determinadas empresas y a determinadas personas porque no cumplen con determinados análisis financieros. Acá sí se dieron los préstamos. Bueno, la realidad es que después la mitad de las empresas de ese país no pudieron devolver el dinero. Y estamos hablando de casi 10.000 compañías. Entonces, imagínense el impacto. Si las empresas no pueden devolver el dinero y las personas tampoco, las empresas quiebran y las personas entran en deuda. Con lo cual sería una catástrofe incluso para el país, digamos. No solo que se devolvieron 80.000 horas de vueltas al negocio, esto se hizo con un solo robot de Blue Prism. Uno solo, con todos los productos integrados de Blue Prism. Se devolvieron 80.000 horas al negocio, porque necesitaba 50 personas durante no sé cuántos meses trabajando con esto. Se hizo con 0 errores, porque ¿cuál era la cuestión? Cuando alguien entraba en mora, vos tenías que esperar que entre en mora. Eso significa que se pase de los 60 días de pago y después te van 15 días para recoger todos esos papeles, generar las firmas, generar la evidencia necesaria. Es decir, el gobierno lo había hecho a propósito para que justamente nadie lo pueda cumplir. Bueno, el banco
fue el único que pudo cumplirlo y de hecho lo llamaron de distintos bancos para preguntarle cómo es que lo cumplió. La cuestión es que recuperaron, de los 20 millones de dólares que tenían de deuda, recuperaron 19.6 millones de dólares. Y de hecho los van a seguir recuperando porque todavía eso sigue en cadencia con los otros préstamos que no están siendo pagados. Pero además tuvieron 2 millones de dólares en New Revenue Generated. ¿Qué es el New Revenue Generated? Cuando yo hago algo en RPA, pero que no estaba esperando ese resultado. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de esta parte de la deuda también se le empezaron a dar otros paquetes de servicio a estos clientes, ¿no? Se les mejoró la cuenta y demás, porque justamente pudieron reorganizar su deuda con el banco. El de autoleasing lo mismo, trata sobre básicamente leasing de autos. El competidor, este banco tenía 10.000 préstamos que daba en 2020, en 2021 pudo dar 20.000, en 2022 pudo dar 40.000 y este año tiene pensado dar 80.000. Estamos hablando de una facturación de 800 millones de dólares. ¿Saben cuánto da el segundo banco más importante de este tipo de préstamos? Eran 40.000, 8.000. Esto es un banco con tecnología y RPA hiperinteligente y un banco que no la tiene. Es decir, el segundo que más se le acerca era un 5X menos. Y así podemos seguir con digital onboarding, con créditos. Es decir, hay un montón de casos de estos realmente muy interesantes, pero para hacer honor al tiempo, vamos a la Industry Experience para la parte de Oil and Gas and Utilities con Cam. Perfecto. Bueno, yo voy a dar un par de pinceladas de una industria que no hemos tocado tanto hoy, pero que es una de las industrias que yo llevo en España y Portugal, y por comentar un poco, no tanto los retos de la industria, que eso imagino que nuestros clientes y las empresas del sector que están aquí las conocen perfectamente, sino los retos que los departamentos de negocio, directores de área o incluso ejecutivos nos comentan que han visto que exitosamente con esta tecnología han podido atajar estos retos y trabajar perfectamente con esta tecnología. Primero el tema de regulatorio, hemos hablado de ello en todas las industrias y como sabéis en energía es muy importante hoy día, hay que cumplir con toda la agenda 2030, con las condiciones y regulación medioambiental, y nos comentan siempre que toda la tarea administrativa que les supone esto están ahogados, pero ahogados mes tras mes, año tras año. O sea, ya nunca consiguen llegar a atajar este problema y utilizan esta tecnología para intentar atajar toda esa tarea administrativa que les lleva, que después comentaré en alguno de los casos. En tema de ciberseguridad es también conocido por todos, ¿vale? Hay mucho trabajo que realizan los departamentos de tecnología que antiguamente no realizaban y que necesitan hacer comprobaciones, chequeos, implementar nuevos sistemas, que nos comentan que sin tecnologías de automatización de todo tipo, incluido RPA, no podrían llegar a cumplir. Muy importante, sobre todo para el sector de oil and gas, el tema de la decarbonización o transición a las energías renovables. Lo que nos comentan es que todos, yo creo que conocemos que producir energía renovable es bastante costoso, es decir, no es sencillo ofrecer un precio competitivo que no se vaya de las manos para que paguemos una energía a un precio razonable y que necesitan hacer esos negocios lo más eficiente posible. Sumado a que si tienen que ofrecer cada vez menos energía basada en petróleo, hidrocarburos y demás, y que sus balances dependan mucho más de energías renovables, necesitan que el negocio sea mucho más eficiente, utilizar mucho menos recursos, algo más barato, reducir recursos en todos los procesos que hacen que produzcan este tipo de energía y no pueden ya utilizar esta tecnología porque dependen de ella. Y último, el tema de las cadenas de suministro. No solo nos comentaba un cliente, no solo desde cuando fue el COVID, sino ya desde el COVID, tienen problemas cada mes, cada trimestre, cada año con disrupciones de cadena de suministro de cualquier tipo. El sector de los químicos, de los hidrocarburos, del petróleo, constantemente tienen unas barbaridades de diferencia entre lo que puede proveer una cadena de suministro o un proveedor, por cualquier problema que pueda haber en una disrupción, y necesitan poder mover fuerza laboral cuando hay picos de trabajo administrativo, de compras de proveedores, y mover robots en vez de mover fuerza laboral personal porque no tienen la capacidad de mover o de países o con el tema de las capacidades que puedan tener ciertas personas. A modo de pinceladas, como comentaba Claudia, los datos que podemos dar, que a mí siempre me parece interesante dar con números. Hay un caso muy típico que llevamos ya años haciendo, no es nada nuevo en RPA, que es el tema de los contact centers, ¿vale? Para cualquier industria, en este caso también se trabaja. Y de los datos y de los beneficios que veis ahí, que bueno, hemos trabajado con diferentes clientes en diferentes industrias, el importante que me parece a mí es el último de trabajar desde cualquier sitio, ¿vale? Tengo varios clientes del sector de la energía que lo que comentan es que aunque habían conseguido retornos muy interesantes con RPA y con nosotros a través de reducir los tiempos de llamada, satisfacción del cliente y demás, no conseguían realizar que sus agentes pudiesen trabajar desde cualquier parte del mundo. Tienen mucho carajal de sistemas de distribución de tecnología en todos los contact centers y no conseguían dar una capacidad de que los agentes puedan trabajar desde donde quieran y donde quieran trabajar. Y con este tipo de tecnologías, trabajando por detrás con los robots, han sido capaces de manera muy eficiente de poder desplegar esto en un par de clientes que tengo en mente aquí en España.
Segundo, muy interesante en una empresa de Europa de energía que provee servicios en varios países, el poder optimizar todo el canal de venta. Yo creo que todos sabemos que trabajar con un canal de venta de algunas de estas empresas a veces es difícil, no es rápido, no te contestan como quieres, el servicio no es siempre óptimo porque lleva un montón de tarea administrativa por detrás. Y como veis los números de retorno de proyectos, me gusta mucho pensar en los proyectos que van de retorno del negocio de tantos porcentajes altos que no se suelen ver en muchos proyectos, pero en cuanto acumulas el retorno de horas de trabajo y de sacar trabajo que pueden hacer las empresas en estos departamentos, salen números tan alucinantes como ese y siempre me gusta contarlos. El tercero me toca de lleno, porque hace un año tuve que dar de alta mi provisión de gas en mi piso y no entendía cómo me daban un mes de retraso para dar de alta. Me comentaban que solamente había 2 partes en el proceso, que es tomar información de mi piso y de mi suministro y que viniese un técnico a hacerlo, pero me decían que eso tarda un mes. Y bueno, yo no entendía por qué. Bueno, pues tenemos un caso muy chulo en España de una distribuidora de gas en la que han automatizado y han querido llevar al máximo nivel el número de contratos, de altas y de procesos que se relaciona con un alta en una gasista para clientes finales y han conseguido bajar de 20 días a 5. El resto de KPIs también son bastante alucinantes, pero como os digo, me he tocado de lleno y no entendía cómo se puede tardar un mes en dar un alta en una utility. Y después el tema de compliance, aunque lo hemos tratado mucho hoy. A mí me gusta este caso porque no es tanto los típicos casos que vemos de devolver miles de horas de negocio y de dinero a la empresa a través de ahorrar papeleo, trabajos administrativos y demás, sino como que esta empresa, que es una de las mayores empresas de oil and gas del mundo, ¿vale? No es española, os comentaba que el tema que le pide el regulador para certificar a empleados, es decir, formación, lo que tienen que formarse los empleados, el trabajo que les lleva al Departamento de Recursos Humanos y de Compliance se les va de madre, no llegan, es imposible. Bueno, pues con este tipo de tecnologías se han podido certificar en tiempo récord, comparado con los años anteriores en cuanto certifican a sus empleados en todo tipo de formación y de cursos, utilizando la monitorización y chequeo y difusión de información con estas tecnologías. Si luego queréis pasaros por nuestro stand a hablar con nosotros, os puedo contar más casos y más detalle de cada uno de los casos, pero voy a daros pinceladas para terminar, que ya no tenemos tiempo, de lo que es la tecnología en sí, ¿vale? Un poco del portfolio, un poco de lo que tenemos y lo que se viene. Los que conocéis Blue Prism desde hace más de 2 años y medio, sabéis que antiguamente había únicamente una aplicación, una tecnología muy potente, que llevaba 15 años de experiencia, dando beneficios alucinantes, pero era únicamente esa tecnología y no se invertía mucho en innovación. Desde hace un par de años, Blue Prism ha invertido muchísimo en innovación y tiene una cosa que es muy importante, admitido por muchos clientes también, que es clave para que la automatización crezca en las compañías, y es involucrar al mayor número de personas. Que no únicamente la tecnología para que la gente del COE o que se dedica al RPA pueda utilizarla, sino que cualquier rol que esté en la compañía pueda trabajar en todo el flujo y la cadena de vida de una automatización, desde definir funcionalmente cómo es un proceso, utilizar herramientas de inteligencia de procesos para ver dónde puedo hacer mejor y tener más eficiencias, análisis de documentación en cualquier departamento financiero de administración, utilizar tareas de interacción de humano-robot, y todas las tecnologías que estoy comentando son muy fáciles y simples de usar, ¿vale? Y contribuyen a toda una estrategia de RPA. No hace falta únicamente desarrollar robots. Todo esto ayuda a evangelizar dentro de la compañía, como comentamos siempre, cómo se trabaja con esta tecnología, y cuando se involucra a mayor número de personas hemos visto que claramente escalan los proyectos de automatización y los beneficios de una manera bastante alucinante. Y para acabar, un anuncio que hizo mi empresa el día 18, y es que el año que viene cambiamos completamente la arquitectura y añadimos una nueva arquitectura para la tecnología, cambiando radicalmente cómo funciona. Se va a realizar el producto desde cero y se va a preparar para que funcione en modelo cloud, con un pago diferente y más flexible, que todo funcione por microservicios, que se pueda pagar pay as you go, conocéis, dependiendo de la cantidad de robots que uses, de microservicios que uses, integradores, conectores, y sea todo mucho más adaptado al mundo cloud, que ya sabemos y conocemos que está para quedarse, y que cambie totalmente el paradigma y se pueda combinar con la tradicional tecnología de Blue Prism. Se irán combinando en los siguientes años el modelo tradicional de infraestructura tradicional que tenemos ahora con la nueva versión en la nube, pero para clientes nuevos se podrá empezar directamente en ello a partir del año que viene y será todo mucho más modular, microservicios, se puede elegir lo que se consume con todo lo que ello conlleva. Y hasta aquí nuestra presentación de hoy. Espero que os haya gustado. Estamos ahí fuera todos contra nosotros, así que nada, gracias.